Hoy estamos presentando el cuarto sector. El cuarto sector es un nuevo sector social. Está integrado por las mujeres y los hombres que han expandido su conciencia de forma extraordinaria. Es un fenómeno nuevo. Hasta hace 20 años la humanidad estaba cualificando a menos de 200 en una escala de 0 a 1000. Y menos de 200 corresponde al nivel de ignorancia, donde ocurren todas las cosas negativas que conocemos y muchas más. Por ejemplo, la mentira, por ejemplo, la traición, por ejemplo, las guerras, por ejemplo, la especulación con los alimentos, la especulación con las finanzas, la carga infame que se le ha puesto a los pueblos en los últimos años para salvar a los bancos internacionales que crearon la crisis justamente para beneficiarse, y en vez de aceptar su quiebra y todo lo que pudiera ocurrir, los gobiernos le hicieron un hermoso regalo por miles y miles y miles y miles de millones de euros y de dólares que no alcanzarían los ceros para contarlos, porque nunca sabremos cuál es la verdadera realidad de eso. La infamia de todo esto es que eso se ha convertido, en la mayoría de los casos, en deuda externa para las naciones. Por lo tanto, más pronto que tarde será una carga más de las que ya están como deuda externa en los hombros de los pueblos, y ya sabemos qué es lo que ocurre cuando los gobiernos no pueden pagar. Recortes y más recortes. Parecería que no hay posibilidad de recortar más, pero seguramente van a continuar recortando la salud, la vivienda, en todos los servicios sociales, a los carenciados, a los dependientes. No hay dinero para los niños autistas, no hay dinero para las personas dependientes, pero hay miles y miles y miles de millones de euros para la banca. Entonces, estamos viviendo una situación, esto es muy breve la reseña, porque las personas que nos están viendo están interesadas en esto y por lo tanto saben cuál es la realidad. La realidad es que los súper ricos del planeta, y de esa manera simbolizamos al grupo humano que está trabajando en contra de los intereses de la humanidad, están asociados con la mayoría de los políticos en las distintas naciones y con la mayoría de los gobiernos, de los organismos internacionales, para que sus ideas y sus necesidades de crecimiento insaciable, indefinido en el tiempo, movido por la codicia, por el totalitarismo, por las ansias de poder y todo lo que ya sabemos, continúe independientemente de los daños humanos, organizacionales y sociales que cree, independientemente de la cantidad de gente que muera de hambre, independientemente de las personas que queden en la calle sin hogar, independientemente de la cantidad de millones de niños que están abandonados, independientemente de los miles y miles de millones de personas que en todo el planeta no tienen trabajo o están subempleados. Por lo tanto, una auténtica tragedia humana que no se detiene, sino que está llegando a su punto de implosión. Entonces, el cuarto sector no critica a nadie. No hay ningún nombre posible para los miembros del cuarto sector de ningún líder social. Lo que estamos hablando no son opiniones, lo que estamos hablando son hechos incontrovertibles de la vida diaria. Entonces, hay una respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Los gobiernos no actúan por la humanidad. Los organismos internacionales actúan en contra de los intereses de la humanidad. Es la humanidad la que tiene que reaccionar. Y hasta hace 20 años, como decía, no había posibilidades de esa reacción, porque la humanidad estaba en nivel de ignorancia. Pero felizmente se produjo ese hecho, que desde luego no menciona ninguno de los medios masivos de desinformación que están al servicio de los superricos, obviamente, pero 1.200 millones de personas hace 20 años llegaron a un nivel de conciencia superior al de 200 en la escala de 0 a 1000, y por lo tanto esos 1.200 millones de personas están en condiciones de convertirse en líderes creadores en sus familias, en sus empresas, en sus organizaciones, en sus comunidades, están en todo el planeta, y esa realidad va creciendo muy aceleradamente. En aquel momento eran el 15% de la humanidad y el 85% en el estado de ignorancia, hoy cercano al 20% y el 80%, con lo cual estamos cerca de los 1.500 millones de seres, y esto sigue en progresión continua. ¿Por qué las crisis
tienen la doble particularidad de hundir a mucha gente que no se recupera más, ni desde el punto de vista humano, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista afectivo, ni desde el punto de vista social. Es una realidad incontrovertible también, pero felizmente, y cada vez más, la gente asume esas crisis como la oportunidad para un salto cualitativo importante, a nivel mental, a nivel álmico, a nivel espiritual, y por lo tanto esa gente ingresa en un nuevo estado de conciencia, y desde ese estado de conciencia se conciben y se viven las cosas de una manera muy diferente a la que se vivía en el estado de ignorancia. Por lo tanto, este es un fenómeno nuevo, 20 años en la vida de la humanidad no es nada, pero es un fenómeno irreversible, porque después que se llegan a esos niveles de conciencia ya no se retrocede. Entonces tenemos a un grupo fantástico de gente que no tiene ni tendrá bandera, que no tiene ni tendrá presidentes ni secretarios, que no formará un partido político, que no formará una religión, aunque puedan tener simpatías por algún partido político y simpatías por alguna religión, y que trabajarán en esa sincronía espectacular que se da en los niveles de conciencia que van más allá del primero. El 0 es el de la ignorancia, el 1 es el del coraje, que es lo que se necesita para salir de la succión tremenda que genera esa masa enorme que todos los días, en todos los lugares, ejerce un peso muy importante sobre la realidad diaria. Y luego en el nivel 2, conocimiento interno, ya la gente avanzó, ya está trascendiendo su ego y por lo tanto está en condiciones de tener un servicio cualificado, de ver la vida de una manera diferente y de focalizarse por el bien común, que es la esencia del trabajo en esos niveles de conciencia. Después del nivel 2, que es el nivel de conocimiento interno, viene el 3, que es el nivel de sabiduría. Se va avanzando en la escala evolutiva y allí ya la preocupación dejó de ser personal, dejó de ser familiar, aunque se mantiene, y pasa a un nivel social más amplio. Llegamos después al 4.º estado, que es el estado del amor incondicional, un estado en el que todavía hay relativamente poca gente, pero resulta que con ese nivel de conciencia se neutraliza enorme cantidad de pensamiento y de ideas negativas, y en ese nivel de conciencia se trabaja ya a un nivel más amplio, a un nivel universal. Y finalmente se accede al 5.º estado de conciencia, que es el 6.º teniendo en cuenta el 0 de la ignorancia, y es el de la unidad con el todo. Allí el Dios trascendente y el Dios inmanente son uno, la hermandad con los seres humanos, con los reinos que pueblan el planeta y con los no visibles es absoluta, y hay un estado sublime de evolución. Por lo tanto, en ninguno de esos niveles, 2, 3, 4, 5, es concebible la lucha. Se trabaja mucho más efectivamente, pero sin la pelea, porque no se agrede a nadie. Hay auténtica inofensividad. Desde el amor incondicional, ¿cómo vamos a agredir a quién? Hay una comprensión, incluso de los depredadores, incluso de los traidores, porque están cumpliendo su papel y porque están actuando a su nivel de ignorancia, de conciencia, que no es una ignorancia que tenga que ver con la ausencia de educación, que no hayan ido al colegio, no. Pueden tener varios títulos. Es ignorancia de las leyes universales que regulan la vida en este planeta y en todo el universo. Y tenemos ejemplos todos los días a raudales en todas las naciones de cómo la violación de esos principios, de esas leyes, terminan porque el crimen nace en el mismo tallo que el castigo. Vemos a personas omnipotentes con todo el poder económico, con toda la fama, con todo lo demás, que en el momento que llegan a su punto de saturación se caen en los niveles más altos y en los niveles más insospechados. Por lo tanto, esta gente ya sabe, ya experimentó esas cosas y por lo tanto son muy compasivos, son muy generosos en cuanto a comprender la realidad, pero son inflexibles en cuanto a la defensa de los principios, a la defensa de la dignidad humana, a la defensa del bien común. Por eso es un grupo que está creciendo y es un grupo de un poder realizador inmenso, porque no tiene que ver con la fuerza con la que opera la ignorancia y la oscuridad, sino tiene que ver con el poder creador del espíritu, que es lo máximo que dispone la humanidad
para evolucionar. Por lo tanto, estamos hablando de un grupo espectacular. Primer sector, gobiernos y organismos internacionales. Esos dos grandes sectores no trabajan por el bien de la humanidad. En la apariencia sí, en los discursos sí, con el cinismo y la hipocresía característica estamos trabajando para que el desempleo se termine, estamos trabajando para que todos tengan su trabajo, para que tengan su vivienda, pero la realidad es justamente la opuesta. En el otro sector, en el segundo, codicia mediante, totalitarismo mediante, búsqueda de poder mediante, el sector privado, las empresas privadas, las corporaciones, trabajan a la búsqueda del máximo beneficio para los accionistas, con unos niveles de estrés inmensos con la gente que trabaja y con unos niveles de retribución y de trabajo muy alejados de los ideales. Y cada día con menos gente, porque hay una sustitución intensiva del trabajo humano por la tecnología de todo tipo, incluyendo la robótica. Por lo tanto, de ese sector tampoco se pueden tener esperanzas significativas para que la humanidad evolucione y salga de la tremenda crisis en la que está envuelta. Y el tercer sector, que es el de los organismos, las organizaciones no gubernamentales, es un sector que nació muy bien inspirado, tratando de resolver los problemas que creaban los otros dos sectores precisamente, de todo tipo, emocionalmente bien orientados, pero hoy necesitan el apoyo económico. Y el apoyo financiero, ¿de dónde viene? Ya sabemos de dónde viene. Y entonces, paradójicamente, la mayoría de esas organizaciones que nacieron con esa intención tan altruista y tan buena, no pueden trabajar en favor de sus ideales porque el dinero les viene con condicionantes, y las condicionantes ya sabemos cuáles son. Por lo tanto, en realidad, no hay ningún sector social, por eso los problemas no se resuelven, por eso se crean nuevos y por eso la situación es más crítica año tras año. Así que estamos llegando a un punto de implosión, de inflexibilidad. El cuarto sector nace con la debilidad de todo lo que nace. No hay nada que nazca poderoso. Un patito cuando nace es muy vulnerable. Una flor cuando nace, una planta cuando nace, es muy vulnerable. Todos los reinos, son los niños, hay una vulnerabilidad extrema. Por eso se necesita del apoyo de la madre, del padre, de los abuelos y todo lo demás, obviamente. Entonces el cuarto sector nace con esas debilidades respecto al poder económico, respecto al poder político, respecto a todo lo que conocemos, pero nace con la fuerza, con el poder invencible del espíritu, que no tiene nada que ver con las religiones, aunque puede estar mucha gente vinculada a religiones, pero es el espíritu. El espíritu no es negociable, el espíritu no puede ser apropiado por ninguna secta, por ninguna religión, por ningún partido político, por nadie. Es el poder más elevado que existe al alcance del ser humano. Obviamente tenemos un doble origen, nacimos de mamá y papá, pero también tenemos un origen divino. Hay una cantidad de cosas que no las podemos explicar, que no las podemos razonar, pero están funcionando de maravilla en el cuerpo, en la mente, en el espíritu, en el alma. Así que todo eso intangible lo asociamos con el concepto de espíritu. Y ese es un poder ilimitado. Y ahora hay 1.500 millones de personas, 1.200 primero y 1.500 ahora, que es una potencia inmensa, trabajando sincrónicamente para encontrar soluciones, como vamos a ver, a las 28 grandes temas que tiene planteada la humanidad. En realidad hay más. La humanidad hoy tiene una metástasis total que está compuesta por 63 tumores malignos. Esos tumores malignos se fueron creando, algunos hace siglos, otros hace décadas, otros hace lustros, otros muy recientemente, pero hay una enorme traba para el desenvolvimiento de la humanidad, porque está hackeada por todas estas circunstancias. Entonces, acá no vamos a hablar de los 63, acá vamos a hablar de los 28 temas que son muy importantes, que son decisivos para la evolución de la humanidad. Desde luego, un par de aclaraciones. No existe ningún individuo en el planeta que pueda tener la solución a toda esta problemática. La solución a esta problemática la van a aportar los 1.200, los 1.500 millones de seres que están en condiciones de integrar el cuarto sector, porque están en condiciones de trabajar con el concepto de liderazgo creador. Entonces, solo vamos a enunciar los temas y después, con el tiempo, vamos a ir aportando más vídeos, vamos a ir aportando más material, sale el libro, aparecen los seminarios, hay todo un trabajo potente, las redes, que las vamos a ver al final, que se crean en torno al cuarto sector. Es decir, que hay toda una potencia muy, muy, muy significativa
Hay un gran significado en el cuarto sector para las personas, la humanidad, y hay una gran significación por los efectos que va a producir. Entonces, el primer tema es el tema del trabajo. Hay un cambio extraordinario en la relación capital, personas, dirección, sociedad. Hoy está en el nivel más bajo. Los superricos aumentaron 500% su patrimonio en los últimos 10-15 años. Pero las personas han mantenido sus niveles de ingresos congelados prácticamente, muchos han bajado, y esa es una realidad que nadie puede discutir. Entonces, la relación trabajo, capital, dirección, sociedad ha castigado inmensamente a los trabajadores. Trabajadores y trabajadoras de todo el planeta que antes de recibir el dinero ya pagaron sus impuestos, cosa que no ocurre con los superricos. Han tenido las mayores prebendas, se les ha exonerado de pagar impuestos, se les ha exonerado de todo, y entonces en este momento no permiten que se toque nada. Hay naciones que hay una discusión muy grande porque han creado unos déficits brutales, ya no pueden cargar más al trabajador, ya no pueden reducir más las pensiones, ya no pueden limitar más los gastos en seguridad social, y los súper ricos siguen acumulando dinero sin pagar impuestos. Por lo tanto, algunos incluso se jactan. La tercera, que no es la tercera, podrá ser la 15ª fortuna del planeta, se jactó en una de las revistas en las que se hace ese ranking de ricos, de que su secretaria paga más impuestos que él, que es la tercera fortuna del planeta. Y se jactó. Es decir, mi secretaria paga más. Como diciendo, nosotros estamos más allá de todo esto. Esa influencia siniestra de los presidentes, legisladores, Senado, gobierno, que apoyó esa idea en determinado momento y que rápidamente se expandió por el planeta, ha generado unos efectos depredadores inmensos. Entonces, el trabajo debe ser considerado como lo que es el primer derecho humano después del derecho a la vida. Dice, no, la educación. Yo conozco analfabetos que han llevado su familia por el mejor camino durante décadas, trabajando como comerciantes, trabajando como artesanos, no han ido a la escuela, pero se las han ingeniado, porque la sabiduría se reparte de la forma más democrática imaginable, y hoy tenemos a muchos titulados que no tienen trabajo. Por lo tanto, el trabajo es el primer derecho humano después del derecho a la vida. Por eso está en primer lugar aquí. Voy a ir muy rápido porque solamente en este trabajo lo vamos a anunciar. Después vamos a ir ampliando. Esto es un trabajo para décadas y esto es un trabajo que se va a ir ampliando muy fuertemente con el libro, pero también con vídeos particulares sobre cada uno de los temas y con encuentros temáticos con cada uno de los grupos involucrados. Por ejemplo, ecología y medio ambiente. Ya los científicos no saben cómo decirle a los gobiernos que siguen autistas respecto de este tema, de que lo que pensaban que iba a ocurrir dentro de 30 o 40 años, pues ya está ocurriendo. Se han acortado tanto los tiempos que dicen, bueno, ahora es mañana, ahora es pasado. Y todas las naciones están amenazadas de una destrucción intensiva por todos los elementos, el aire, el agua, el fuego, etcétera, etcétera, los terremotos, los ciclones, es brutal, los tsunamis. Si vemos qué ocurrió en el último lustro, equivale a más de lo que ocurrió en el último siglo. Es impresionante. Por lo tanto, ahí hay que trabajar. Los gobiernos siguen sordos y mudos respecto del tema. Y muchos que hablan de este tema no han signado el Tratado de Kioto. Por lo tanto, están de espaldas a la necesidad de la humanidad. El otro tema que tocamos muy potente y que tiene que tener una solución muy definitiva y muy radical es el tema de la deuda externa. Hemos escrito un libro en el año 1990 que se llamaba Podemos, Propuestas inéditas, solución al problema de la deuda externa, y hoy pasaron muchos años, 24, y siguen siendo un problema tremendo. Muchas naciones ya están en el 150, en el 160, en el 130, incluso jugando con los números, porque en realidad están más, del
Producto Bruto Interno. Y en esa situación no se puede pagar. Y por lo tanto, si la deuda es impagable, ¿cuál es el destino próximo de esa nación? De esas naciones. Ya lo sabemos, drama inmenso. El otro tema es la seguridad mundial. Se invierte en armamentos una cantidad increíble. No hay ninguna cifra fidedigna. Ahí hay mucha mentira, hay mucho ocultamiento, hay mucho trabajo oscuro, pero evidentemente no se necesita ser un experto ni estar en el sector para saber que lo que se invierte en armamentismo es descomunalmente desproporcionado respecto de las necesidades que tiene la humanidad. Este tema hay que encontrar una solución rápida y efectiva, y la humanidad la tiene. La humanidad no la tienen los gobiernos, pero la humanidad sí. El otro tema es la solidaridad universal. Cuando se crean males mayores a determinadas ciudades por problemas de la naturaleza, etcétera, etcétera, que siempre es respuesta a las cosas que nosotros creamos. No es que la naturaleza se pone violenta porque sí, la naturaleza se pone violenta porque nosotros no solamente estamos con el famoso tema del CO2, estamos con una polución psíquica, mental, verbal y de todo orden brutal. Los odios, los rencores, los celos, las envidias, las traiciones, las guerras, todo eso genera una polución psíquica indescriptible. Es más poderosa que la del CO2, pero tenemos la medida del CO2. Quiere decir que cuando las naciones se ven devastadas por tsunamis, por ciclones, cosas por el estilo, no voy a nombrar ninguna porque nunca vamos a nombrar una nación, nunca vamos a nombrar un gobierno, pero todos sabemos los nombres. Hay naciones que fueron devastadas, que han muerto cientos de miles de personas, y ha habido una respuesta inmediata de solidaridad de la humanidad con envíos de ropa que normalmente no llegan a los destinos, pero las casas siguen en el suelo, no ha habido reconstrucción. Es necesario que la humanidad, que tiene una enorme sensibilidad por esas cosas, se trate como hermanos que somos y aparezcan soluciones rápidas y efectivas que, como vamos a ver ahora, toca el tema de la vivienda, toca el tema de la salud, toca muchas cosas más. La humanidad está preparada para soluciones fantásticas, rapidísimas y súper económicas, y estamos justamente con lo opuesto. Educación universal para la vida. Este es un tema espectacular. La educación que tenemos es una calamidad, pero es una calamidad intencionalmente preparada para que la humanidad no evolucione espiritualmente, para que la humanidad se mantenga en la ignorancia, y hay un abarrotamiento de conocimientos que no sirven para la vida, y se les empacha a los niños de conocimiento, de información, y entonces, claro, terminan aburridos, terminan cansados, y cuando llegan a enfrentarse a la vida, no tienen elementos para ello. Tienen conocimientos que además tienen que repetir de memoria, pero les falta esa cosa importante. Por lo tanto, la nueva educación para la vida no la va a plantear ningún ministerio del planeta. La nueva educación para la vida tiene tres grandes fuentes. Los padres que aman a sus hijos y están avanzados en conciencia. Los educadores que aman su profesión, aman a los niños y están avanzados en conciencia. Y los jóvenes que han experimentado justamente el drama de esa educación y que a nivel universitario tienen unas deudas brutales que probablemente arrastrarán por el resto de su vida, están en condiciones de hacer aportes extraordinarios porque están avanzados en conciencia, mucho más de lo que nos imaginamos, y esos tres grandes elementos, los padres y madres, los educadores y los jóvenes avanzados en conciencia, tienen la nueva educación que no va a nacer, que ya nació, que tiene centenares, miles de expresiones, pequeñas por cierto, en casi todas las naciones del planeta. Sobre ese tema, obviamente, vamos a trabajar con esos grupos, es decir, esto es un enfoque global, pero después tenemos que tener trabajos particulares, con el grupo de la educación, con el grupo de la economía, con el grupo de la empresa, etcétera, etcétera. La nueva economía para la vida es una transformación brutal. Estamos con el casino mundial operando. Existe la enorme aberración de que se permite, es decir, que la economía del casino mundial no tiene reglas. Ahí todo vale. Y se pueden crear las burbujas que hemos conocido en la vivienda, en muchos temas, y después estallan, se arman unas crisis que alcanzan a nivel mundial, y ninguno de las creó paga nada. Al contrario, siguen con unos ingresos espectaculares, siguen como si no hubiera pasado nada, y millones de familias pierden sus hogares, se destroza su relación humana, afectiva, los niños abandonados. Es un drama increíble.
Y también está la superaberración de los derivados a futuro. A alguien o a alguno se le ocurrió en determinado momento que si trabajamos a futuro podemos jugar con la cotización del arroz, por ejemplo, del trigo, del maíz, de los cereales con los cuales se alimenta entre la tercera y la mitad de la población mundial. ¿Y qué pasó con eso? 4 o 5 hicieron unas fortunas increíbles, 5.000, 10.000, 50.000 ganaron muchísimo dinero, que son los que apostaron en el casino, pero se han muerto decenas y decenas de millones de seres y se ha degradado la vida de cientos y cientos de millones de seres. ¿Por qué? Y bueno, porque el arroz subió un 100% con ese jueguito, porque el trigo subió. Entonces, ¿y qué come la gente? ¿Qué come si le sacan el arroz, el maíz y el trigo, que son sus comidas esenciales? Por lo tanto, eso es un crimen auténtico y no hay que andar tapando, tratando de que nadie se ofenda. Es un crimen brutal. Nadie ha pagado por eso, pero es un crimen. Y los seres evolucionados del planeta, estos millones y millones de seres evolucionados en conciencia, no solo están indignados espiritualmente sobre ese tema, que es la primera parte del cuento, sino que además tienen ideas muy claras y muy concretas para ver cómo desaparece el casino mundial, cómo desaparecen los paraísos fiscales, que ya sabemos que son la protección de todos los que están en contra de la humanidad, haciendo todos los chanchullos que pueden. Es la economía del compartir, es la economía de la creación de riquezas y el compartir. Si la riqueza es una maravilla, no estamos contra la riqueza. La riqueza bien habida y compartida es una bendición, es una demostración de que hay gente inteligente, es una demostración de que hay gente trabajadora, es una demostración de que arriesgan y ganan. ¿Cómo no? Es una maravilla. El problema cuando la riqueza se adquiere matando gente. Entonces es un crimen y entonces hay que pararlo. Esa es la realidad. Los políticos no lo van a hacer. Los organismos internacionales no lo van a hacer. Le toca a la humanidad a través del cuarto sector. Nueva integración mundial. Los organismos de integración, que han tenido unas cartas espectaculares cuando fueron fundados, evidentemente no están operando en favor de la humanidad. Ahí hay 3 o 4 o 5 naciones que tienen poder de veto, tienen la facultad de hacer cualquier desastre, lo hemos visto en los últimos 20 años, y tienen la oportunidad de negarse a decisiones y a medidas que han votado 150, 140, 170 naciones, pero uno dice no y se acabó. Eso es una barbaridad, eso tiene que acabarse. Ese organismo internacional no sirve para la humanidad. Entonces hay que crear una nueva integración, quizá de comunidades. Las ideas las tiene este grupo, sin ninguna duda. Idioma universal. Ya estamos en el siglo XXI. El idioma más hablado en el planeta es un idioma de una nación muy resistida, y entonces hay gente que nunca hablará ese idioma por razones ideológicas, por razones filosóficas, por razones religiosas, por todo lo demás. Por lo tanto, sería interesantísimo, ya se hicieron muchos experimentos, pero creo que el momento puede ser llegado, de que exista un idioma universal, solo con 1000 palabras. No necesitamos 50.000 palabras, 1000. Para que cuando se encuentren chinos, españoles, ingleses, franceses, holandeses, tengan 1000 palabras con las cuales entenderse y relacionarse de la manera más rápida, más cariñosa, más efectiva y todo lo más, que el cariño no está negado con la efectividad. Eso es parte del trabajo sistemático de la competitividad, de la agresividad, del totalitarismo, pero no está reñido en absoluto. Este grupo fantástico de seres, de estos 1.200 a 1.500 millones, son seres que aman la vida, son seres que aman todas las interrelaciones y por lo tanto no tienen ninguna necesidad de agredir ni de ponerse violentos para conseguir resultados óptimos. Esa gente consigue resultados extraordinarios a través del amor, a través de la sabiduría. Entonces ese idioma sería muy importante, y hay mucha gente que jamás será consultada por ministerios ni por los gobiernos, que tiene ideas sobre el particular, y a través del cuarto sector se van a recoger, se va a trabajar y se va a realizar movimientos interesantísimos sobre esto. El tema de la familia es un tema esencial que está en su mínima expresión posible. La familia, por supuesto, y los niños que vienen después, y los jóvenes que vienen después, y la mujer que viene después, han sido y son los grupos sociales más atacados. Son los grupos sociales a los cuales se le ha dirigido la diana justamente para sacarlos de quicio, para que se distorsione la relación familiar, para que se distorsione su pensamiento, y hay
figuras sociales nefastas y hay programas televisivos y hay programas en internet nefastos para el desarrollo de los niños, para el desarrollo de los jóvenes. Han sufrido y están sufriendo unos ataques impresionantes que deben ser neutralizados justamente por los que los aman y por los que saben, los otros también saben, por eso hacen esos programas, que aquí está la esencia de lo nuevo. En 2 generaciones tenemos una nueva civilización, porque esta, con todo lo que estamos hablando y con todo lo que hemos omitido, está en un nivel de degeneramiento extremo, a un paso de ser eliminada de la faz de la Tierra. Por lo tanto, por implosión o por explosión. Ya hay otras civilizaciones que fueron dejadas de lado, la Atlante, la Lemur, justamente porque evolucionaron, pero llegaron a un nivel de estancamiento y después de degeneramiento. Y cuando el nivel de degeneramiento es extremo, afuera. Y esto le puede ocurrir a nuestra civilización. Pero en 2 años... En 2 civilizaciones hay un cambio espectacular, porque todos los que estamos aquí y todos los que están viendo saben que las niñas y los niños que están viniendo son fantásticos, vienen con un nivel de conciencia muy superior al de los padres, muy superior al de los abuelos, muy superior al de los educadores, y por lo tanto no necesitan todo el atiborramiento de información que se les da, sino acompañarles, amarlos mucho, ser compasivos con ellos y de ninguna manera agresivos, totalitarios y todo lo demás, porque lo rechazan abiertamente. Viene una nueva civilización que es antagónica, antitética con la anterior. Por ejemplo, esta fue una civilización machista, esta será una civilización mixta, esta fue totalitaria, esta será una civilización del compartir, esta fue una civilización de la agresividad, esta es una civilización de la inofensividad. Esta es una civilización totalitaria, esta es una civilización participativa, esta es una sociedad que ni siquiera practica la más baja de la forma de creatividad, esta es una civilización creadora, la forma más elevada que tiene el ser humano a su disposición. Por lo tanto, tenemos en marcha algo espectacular. Y en 2 generaciones se barrió a la civilización vieja. Esto lo sabemos nosotros y lo saben los otros. Por lo tanto, en este momento vamos a asistir a esa confrontación extrema donde los que saben que se termina el juego se aferran al máximo posible y utilizan todos los instrumentos que tienen, que no son pocos, que es el dinero, que es el poder, que es la policía, que son los ejércitos, que son las tramas, las organizaciones secretas, todo lo que ya sabemos que existe. Esto lo vamos a tratar después. Por lo tanto, familia, niños, jóvenes y mujer, hay un campo espectacular en el 4º sector, con la particularidad de que no van a ser manipulados por grupo alguno, en función de sus intereses religiosos, políticos, sociológicos o del tipo que sea. Los grupos de jóvenes van a ser trabajados por los propios jóvenes. No hay que dirigirlos y mucho menos manipularlos. En la civilización actual eso es impensable, pero en la que viene ni hablar. Igualmente con la mujer, igualmente con la familia. Por lo tanto tendremos un reverdecer espectacular de estos sectores, incluyendo los adultos mayores que están en su nivel mínimo de atención, en un nivel lamentable. Cuando la vida se acerca a su final es cuando el conjunto debe volcarse para facilitar el tránsito. Sin embargo, se están poniendo pegas de todos los colores, bajándoles las pensiones, sacándoles beneficios sociales. Es muy dramático, muy desagradable y tiene su fin próximo. Las minorías raciales, que vamos a hablar de este tema, estamos en un punto álgido donde hay choques raciales por las pretendidas supremacías y por todo lo demás, cuando ya sabemos que existe 0 igualdad, porque hay una diversidad impresionante, pero 0 supremacía. Es decir, así como no es posible que 2 humanos sean iguales, por lo tanto, ¿cómo vamos a hablar de que las razas son iguales? Tampoco existe la posibilidad, aunque la creencia es muy significativa, y en el nombre de esa pretendida diferenciación racial hay crímenes colectivos inmensos. La salud y la vivienda son 2 temas de extraordinaria importancia donde se está llegando a extremos increíbles. No ponemos ningún ejemplo porque ofenderíamos la inteligencia de ustedes y la inteligencia de lo que nos están viendo. No hay nada que hablar porque esto es muy masivo. Hay algunas naciones donde es muchísimo más grave, donde es muchísimo más serio, pero en el mundo entero hay una regresión brutal. Y en ambos hay soluciones espectaculares de bajísimo costo que resolverían el problema en 10, 20 años. Sin embargo, no hay ningún gobierno, ninguno, que haya resuelto si lo hay 1 o 2, muy satisfactoriamente el tema de la salud y el tema de la vivienda.
Hay proyectos para viviendas divinas, fantásticas, ecológicas, extraordinarias, a un coste irrisorio. Sin embargo, esas no prosperan nunca. Y sí las especulaciones que hemos visto con todo el tema de la vivienda en muchas naciones, que ha terminado con el saldo de millones de familias expulsadas de su vivienda, para el enriquecimiento de un grupo pequeño que especula con eso. El Estado tiene que ser completamente rediseñado con una figura completamente distinta, porque el Estado justamente es el poder de la unión de la gente que vive en determinado territorio. Pero ha sido utilizado justamente para beneficio de las élites que están en contacto con los gobernantes. Paradójicamente, mientras se le quita el dinero a las personas que son dependientes, a las personas que tienen enfermedades terminales, a los niños autistas y demás, que hay ejemplos todos los días, se están aprobando con la mano izquierda subvenciones a empresas supermillonarias por la relación que hay entre los directores de esas organizaciones y los políticos que gobiernan las naciones. Es dramático, pero es real. Esa es otra cosa que con el cuarto sector toca su fin. Una nueva democracia, la democracia actualmente está completamente secuestrada. Completamente secuestrada. El único ejercicio que hay es un ejercicio de ficción, de votar cada 4 años. ¿Por qué de ficción? Porque la mayoría de las naciones, los gobernantes que son elegidos, llegan con un programa determinado, con propuestas determinadas, con soluciones a los problemas que se saben que viven. Es patético porque hay un cinismo impresionante. Tocan los puntos más sensibles de la población, pero para ganar las elecciones. Después que están en el gobierno, se van hacia este lado y son servidores de los que ya sabemos, y ocurre exactamente lo opuesto. Se termina un periodo de 4 años, 5 años de gobierno sin haber cumplido ninguna de las promesas hechas, sin haber resuelto ninguno de los problemas que se dijeron que se iban a resolver y obviamente creando nuevos, con lo cual llegamos a un drama brutal. Entonces, la nueva democracia será mixta, será abierta y será participativa. Por lo tanto, esa situación de estar en la platea que la humanidad ha llevado hasta ahora, dejando que otros se encargaran de resolver los problemas, ha tenido los resultados que ya hemos visto. Por lo tanto, ahora tenemos que ir rápidamente a un cambio radical en el concepto, con lo cual entramos en el tema de los famosos partidos políticos, entramos en todas esas cosas. Va a haber una transformación inmensa de todo eso, porque como son partidos y no enteros, trabajan para un sector. Trabajan con una visión sectaria, sesgada, no trabajan con una visión holística, no trabajan con un enfoque global. Y entonces también ahí tiene que haber un enorme cambio. Sustitución del calendario gregoriano, que no lo vamos a expresar ahora en profundidad, pero que en el libro está desarrollado ampliamente, por el calendario lunar, que es el calendario natural, ese calendario que nos corresponde por la forma en que se relacionan los planetas, el ciclo femenino, etcétera, etcétera, los 28 días, 13 lunas, no hay ninguna discusión. Eso es matemática pura del universo. Lo otro, ya sabemos cómo ocurrió, por eso se llama gregoriano, está en contra, es una violencia total y es parte subjetiva de las guerras que tenemos y de la explotación de los trabajadores por parte de las organizaciones empresariales. Por lo tanto, aquí hay mucho que trabajar y hay gente que tiene propuestas fantásticas sobre el mismo. También tendremos una nueva política universal. La política es una actividad maravillosa, es el servicio más extraordinario que un ser humano le puede brindar a sus congéneres y a la humanidad. Sin embargo, está totalmente cooptada por ese grupo perverso en el cual hay gente extraordinariamente válida. No estamos criticando a ese grupo. Estamos diciendo que ese grupo tiene efectos nefastos sobre la vida de la humanidad. Pero ese grupo tiene gente muy interesante, solo que son totalitarios, solo que son codiciosos al extremo y por lo tanto llevan la situación a un límite intolerable, que es el que estamos viviendo ahora. Habrá una nueva religión mundial de síntesis, porque prácticamente todas tienen un origen casi similar. Si uno estudia los mensajes de los avatares de distintos lugares que estuvieron en distintas zonas del planeta y afectando directamente a distintas razas, nos encontramos, salvo alguna excepción muy especial, que está en el nivel opuesto, con un mensaje muy similar.
Pero ese mensaje de los avatares que cualifica entre 850 y 1000 en la escala de 0 a 1000, porque son avatares, fueron avatares, con la intervención de los humanos y con los intereses económicos en juego, con el interés de dominar a la humanidad a través de la educación y a través de las ideas religiosas y todo lo demás, degeneró de tal forma que hay algunas que están en este momento exactamente en la mitad, no de su fundador, que ningún avatar fundó ninguna religión, sino que inspiró con su mensaje a otros que se consideraron sus representantes y han bajado la cualificación de ese mensaje a la mitad. Y hay algunos otros extremos que están cualificando en 120 en una escala de 0 a 1000, cuando el avatar que dio las enseñanzas esas cualificó 750. Así que ha habido una degradación, un degeneramiento brutal. Llegan al nivel del fundamentalismo. Esto obviamente va a tener un cambio significativo y está teniendo, porque la gente en este momento, cuando amplía su conciencia, no necesita intermediarios. Tiene la relación directa con la fuente de vida, de todo lo que es vida en el universo. De la misma manera que una persona que habla el idioma español, nunca se le ocurrirá contratar un traductor cuando va a un país de habla hispana. De la misma manera que una persona que habla inglés no se le va a ocurrir contratar a un traductor cuando visita un país de habla inglesa. Cuando uno toma contacto directo con la fuente y asume el reto fantástico que implica esa relación, que está basada en la verdad, que está basada en la integridad, que está basada en la ética y en todo lo demás, ya no necesita a nadie que le lea escrituras, ni que le diga lo que tiene que hacer, y mucho menos que lo amenace con esto, con lo otro y con lo demás allá. Así que se está creando una nueva religión universal de síntesis, y probablemente no tenga templos, probablemente no tenga autoridades, pero es eso, es esa religiosidad, esa religare. Religión quiere decir religare, el contacto con la fuente, y esa religación se está produciendo como fruto de la caída de muchos de los mensajeros, de muchas de las organizaciones que se han convertido en obsoletas, en totalitarias y en todo lo demás. Hay nuevas empresas creadoras, hay un cambio espectacular en ciernes promovidas por el liderazgo creador. El liderazgo creador en las empresas creadoras genera unas transformaciones brutales, creando ambientes humanos extraordinariamente gratos, cualificando a las personas de la manera máxima, creando unos productos y unos servicios con altísima calidad en respeto a los clientes, a todo lo demás, y generando utilidades no solo para los accionistas, sino para todos los que están involucrados en el proceso. Con lo cual tendremos y tenemos, y hay muchos ejemplos, empresas fantásticas que son ambientes muy gratos en los cuales trabajar, vivir, desarrollarse y todo lo demás. Esto significa que hay una auténtica rebelión creadora en la humanidad. No es una revolución. La revolución no es solución para nada con este problema inmenso que tenemos como humanidad. Ciertamente algunos pueblos reaccionarán con una revolución. ¿Por qué no? En el estado de conciencia de 0 a 200, la revolución es la herramienta que está al alcance. Pero ya sabemos que no se puede con eso, que es una violencia que quiere desplazar a otra violencia, genera violencia y es destruida por otra violencia. El ciclo que la humanidad ha pagado con estas cosas, el precio que la humanidad ha pagado con las revoluciones es indescriptible. Alguien dirá, pero si no se hubiera hecho eso, no se hubiera avanzado. Por supuesto, pero en este momento, como estamos en un nivel de conciencia muy elevado para muchísima gente, la revolución no cabe, pero la rebelión sí. ¿Y qué es una rebelión creadora? Una rebelión creadora es cuando esa indignación espiritual, que en determinado momento se convirtió en pancartas, en manifestaciones públicas, en pedidos de renuncia, ahora se convierte en esto, en el cuarto sector, en trabajar para que las soluciones ocurran. Y eso es una auténtica rebelión. Eso es sacar lo mejor de cada individuo, lo mejor de cada comunidad, lo mejor de cada grupo humano, lo mejor de la humanidad. La humanidad se está redescubriendo. Tenemos un potencial ilimitado, pero hemos estado con el pie arriba de todo lo que ya sabemos. Se están creando nuevas comunidades con conciencia global en acción, gente que ha despertado y que no acepta ser explotada. Cuando uno es libre, se acaba la esclavitud. Por lo tanto, pero no será sin confrontación, en el sentido de que ya sabemos, y lo estamos viendo, que los gobiernos y los superricos, aliados entre sí,
se ponen muy violentos cuando las cosas se ponen en contra de sus intereses. No quieren que se les toque la situación. Han llegado a ganar tanto dinero, tienen tanta fortuna, tienen tanto poder, están a un paso de cumplir el sueño de dominar al planeta entero y tener a la humanidad como esclava, que se resisten y se resistirán. Pero justamente, como aquí no hay violencia, como aquí hay sabiduría, como aquí hay amor incondicional, en el cuarto sector los resultados van a ser absolutamente espectaculares y paradójicamente y fantásticamente, muchísimos de los miembros que colaboran con los superricos y con los gobiernos en la oscuridad, como están muy preparados, como son gente muy interesante, muy inteligente, pero que está pagando un precio inmenso por estar en esa oscuridad, están perdiendo la relación con sus hijos, están destruyendo sus hogares, están con unos niveles de estrés brutal, están asumiendo enfermedades en algunos casos incurables justamente por la presión. Tenemos muchos ejemplos de gente que está en ese campo. Por lo tanto, son los primeros en despertar cuando encuentren una luz que no está en el sistema que hoy están apoyando, pero que está en el universo, que está en el planeta, y esos, por estar preparados, por tener ese nivel, van a pasarse rápidamente a este otro nivel, porque se darán cuenta que la vida que están llevando no es vida, y que eso sirvió durante un tiempo, pero que ahora ya no les sirve más. ¿Qué precio estoy pagando? ¿Me quedo sin familia? ¿Me quedo sin afecto? ¿Me quedo sin hijos? ¿Y a quién estoy sirviendo? Eso ya lo estaba haciendo mucha gente. Así que enhorabuena. Y habrá un nuevo liderazgo creador. El liderazgo actual es depredador, porque está asociado, como ya sabemos, depredar significa destrozar. Es depredador del planeta, es depredador de los otros reinos y es depredador de la humanidad. No hay ninguna necesidad de decirle a nadie, porque sería una ofensa brutal a su inteligencia y a su sabiduría, cuáles son los ejemplos que hay de depredación humana y no humana en el planeta. Por lo tanto, y el cuarto sector, terminamos prácticamente con esto, aunque hay un epílogo breve, tiene varias redes mundiales que tendrán un poder sinérgico enorme. La red mundial de la nueva educación, la red mundial de la nueva economía, la red mundial del propio cuarto sector, la red mundial de la creatividad total, que es un bien inmenso y un potencial ilimitado que la humanidad no ha explotado, porque como lo dijimos en otro trabajo sobre el liderazgo creador, y lo seguiremos insistiendo en este y en todos los casos que podamos, la humanidad está en el mínimo nivel imaginable de creatividad, que tiene tres escalas: la creatividad, la innovación y la creación. Y todavía estamos en pañales en el nivel de creatividad, quiere decir que el potencial es ilimitado. Y el liderazgo creador y el cuarto sector tienen aportaciones fantásticas, apoyándose en trabajo sublime de decenas de líderes creadores en la ciencia, en las artes y en las empresas y en todo lo demás, que han creado programas extraordinarios para el desarrollo de la creatividad, de la inteligencia colectiva y todo lo demás. Y finalmente, la red mundial de la gran invocación, sobre la que no diré nada, millones y millones de personas la conocen, está traducida a cerca de 100 idiomas, por lo tanto, será parte muy importante en uno de los libros que viene. Entonces, con todo esto que hemos hablado, con toda esta sinergia, vamos ¿hacia qué? Vamos hacia el gran cambio. El gran cambio de la humanidad es inevitable. ¿Por qué? Porque la luz, el amor y el poder restablecerán el plan en la tierra. La luz que aportó Buda con su trabajo como avatar, enseñó a la humanidad cómo iluminarse. Jesús, el Cristo, enseñó el amor y el amor incondicional. Y el próximo avatar que viene mostrará el poder creador del espíritu. La luz, el amor y el poder. Así termina la gran invocación. Y así será la base del gran cambio. El gran cambio es inevitable porque la luz, el amor y el poder restablecerán el plan en la tierra. El plan divino, el plan supremo, que no tiene nada que ver con las religiones, que tiene que ver con el ser humano, que tiene que ver con la humanidad. Muy bien, desde nuestra parte es todo. Muchas gracias a ustedes por acompañar, muchas gracias a los que nos están acompañando a la distancia.